Capítulo 91. Michael se sentó en la silla frente a ella y la miró con sospecha, incluso si ella no era exactamente malvada, solo controlaba la mente de alguien frente a él. ¿Cómo no iba a tener cuidado con eso? ¿Y si ella le hace eso a todo el que se cruza en su camino? ¿Y si la única razón por la que se convirtió en la matrona fue por sus inherentes habilidades vampíricas? Estás pensando demasiado en esto, como ella dijo, háblalo. Bien. Cuando Michael estaba a punto de comenzar a hacer preguntas, la matrona habló primero. Mi nombre es Lily, ¿y tú eres? Michael, ella es Astraea, y por último, Orin. Michael se presentó y presentó a los demás en orden. Lily finalmente respiró aliviada, agradeció no tener que pelear por un malentendido. Soy la matrona porque fui seleccionada para serlo, los superiores ya sabían que yo era un vampiro, explicó para aliviar la duda de Michael. Sin embargo, no estaba convencido. Eso suena a mierda. Entonces, de todas las personas de esta ciudad, ¿eligieron a un vampiro? Exactamente, asintió distraídamente, tal vez evitando o sin entender en absoluto su pregunta. Sin embargo, él sabía mejor que nadie que había un secreto más profundo detrás de ello, podía verlo en sus ojos. Pero parecía que no podía hablar de ello. ¿Hay alguna manera de comprobar si alguien está bajo juramento? Pidió el consejo del sistema, que ayudaría a confirmar sus sospechas. En realidad no, los juramentos se hacen sobre el alma, aún no puedes ver ni sentir tan lejos. Ya veo, Michael volvió su mirada hacia Lily. Hay más como tú. Vampiros, quiero decir. Sí, aunque no muchos, la mayoría nos ve como una amenaza, respondió Lily con una mirada solemne y procedió a explicar con más detalle. Verás, los vampiros han sido retratados por los humanos como una especie de chupasangres cuando en realidad, somos solo otra raza. Hizo una pausa por un momento y continuó. Dicho esto, algunos nos tienen rencor porque somos mitad demonios, mitad no muertos, tenemos poderes demoníacos y una esperanza de vida muy larga, prácticamente no podemos morir por medios normales. Michael podía ver la expresión orgullosa en el rostro de Lily, aunque la odiaban, ella parecía estar satisfecha de lo que era. Sin embargo, las siguientes palabras que salieron de su mente lo sorprendieron ya que no esperaba este tipo de desarrollo. Nosotros, los vampiros, escribimos historias sobre nosotros mismos al principio, tratando de retratarnos como una raza más, sin embargo, los humanos del pasado distante eran más malvados que ahora, robaron nuestros textos y los publicaron. Oh, puedo ver lo que quiere decir con retratados como chupasangres, lo más probable es que hayan cambiado el contenido de las historias. Así es, tengo algo de conocimiento sobre el pasado y algunas de las historias de las que ella habla, solo una cantidad muy pequeña salió a la luz, pero no fue capaz de mejorar su situación. Michael escuchó mientras ella explicaba más sobre los vampiros y cómo la mayoría de ellos no quieren hacer daño. Quienes lo hicieron sufrieron grandes prejuicios por parte de los humanos y llegaron a odiar a todos, lo que, sumado a su inherente sed de sangre, dañó aún más su imagen. Ahora bien, ¿el vampiro que mataste, en realidad te atacó primero? Preguntó Lily con un dejo de duda, incluso si la mayoría de los vampiros no eran exactamente amigables entre sí, que un miembro de su raza muriera aún los hacía cautelosos. Especialmente si la persona que estaba frente a ellos fue quien lo hizo. Michael pensó por un momento antes de responder. Traté de despertarlo y me atacó, no estaba seguro de aguantar hasta que se calmara, así que no tuve más opción que matarlo. Ella escuchó con una mirada neutral, antes de asentir en señal de comprensión. Ya veo, puedo entender cómo alguien tan débil como tú no pudo defenderse de un vampiro frenético. Aunque ella dijo eso con total naturalidad, Michael sintió como si ella hubiera intentado insultarlo deliberadamente. Y Astraea, aparentemente también pensó lo mismo mientras comenzaba a levantarse y estirar las yemas de los dedos, sin embargo, la mirada de Michael la calmó. Me disculpo, si hubiera podido hacer algo aparte de eso lo habría hecho, sin embargo, los no muertos me hicieron estar bastante alerta, explicó sin pensarlo demasiado. Sin embargo, sus ojos se abrieron con furia y la presión en la habitación aumentó de repente. ¿Los no muertos? ¿Qué quieres decir? Dijo en un tono amenazante, haciendo que Michael no pudiera moverse. Se sentía como si su propia sangre estuviera siendo controlada para congelarlo en el lugar, era desagradable. Sin embargo, él no se dejó intimidar, por lo que convocó un pequeño escudo detrás de su cabeza y la golpeó con él, provocando que su expresión feroz se desmoronara.
Ella intentó enviar una pequeña cantidad de sangre para interceptarlo, pero debido al bloqueo del sistema y su débil ataque, él pudo pasar y conectar su pequeño ataque. Él no tenía ninguna mala intención y ella pareció notarlo también, sus ojos se suavizaron y suspiró. Lo siento, perdí la compostura, dijo Lily y creó pequeñas líneas de sangre para desviar los ataques del hilo de Astraea. Astraea, Michael se dio una palmada en la frente y volvió su mirada hacia Lily. Encontré muertos vivientes encima del vampiro enterrado, aunque no estoy seguro de lo que estaban tratando de hacer, explicó y notó que la expresión de su rostro se tornaba amarga. Ella sabe algo sobre esto. Han estado apareciendo por todo el mundo al azar, esos vampiros están confabulados con los no muertos, ha sido así durante muchos años, dijo mientras se sostenía la frente con frustración. ¿Apareció? Eso es exactamente lo que pasó en el bosque también, pensó Michael con sospecha y esperó a que ella explicara más. Todos los vampiros son fundamentalmente iguales, sin embargo, algunos nacen y crecen bajo circunstancias diferentes, los que se encuentran entre los no muertos o los demonios tienden a ser malvados. Cuando Michael se dio cuenta de que ella estaba empezando a pasar por alto la parte de aparecer, intervino. ¿Podrías contarme más sobre lo que quieres decir con aparecer? Lily lo miró con cierta confusión. ¿No sabes quiénes son los perdidos? Su tono indicaba una clara sospecha. No tengo idea, Michael no pudo evitar expresar cierta incomodidad. Amanda le advirtió que no le contara a nadie sobre su mundo. Y parecía algo de conocimiento común si ella reaccionaba así. Lo olvidé, dijo Michael con cara seria, sin que se le ocurriera ninguna excusa. Lily se quedó sin palabras pero decidió explicarlo de todos modos. Los perdidos son aquellos que aparecen de repente de la nada, eso es lo único que se sabe de ellos, por eso es aleatorio, nadie sabe por qué sucedió eso, un momento no están allí y al siguiente sí. Puedes sentirlos inmediatamente si tienes tu percepción de maná extendida a tu alrededor, pero a veces pueden pasarla por alto. Aunque que un vampiro esté perdido, es ciertamente inusual, junto con los no muertos, reflexionó en voz alta mientras Michael simplemente le prestaba atención. Pero ella simplemente comenzó a repetir las palabras, tratando de encontrarle sentido, aunque a él le parecía extraño. ¿Se ha vuelto loca?, pensó Michael levantando una ceja. Al ver que su estupor no desaparecía decidió simplemente presentar a Orin. Lily no parecía una mala persona, al menos no que él pudiera notar. Michael llamó su atención y recordó cómo encontró a Orin y lo que sucedió después de eso, mencionando también aproximadamente dónde encontró al vampiro. Sí, no hay problema, toma. Le entregó un trozo de papel para que lo firmara. ¿Cierto? Michael comprendió que lo más probable es que Orin fuera analfabeto, así que anotó toda la información que sabía sobre él y le devolvió el papel. Lily ni siquiera le dio una mirada mientras lo volvía a poner en el estante detrás de ella y miraba a Michael. Me quedaré aquí por bastante tiempo, si necesitas algo, no dudes en visitarme. La conversación fue bastante simple, aunque esperaba obtener algo más de ella. Michael suspiró por dentro y acarició la cabeza de Orin antes de salir con Astraea. Justo antes de salir, Lily habló. Michael, es un consejo amistoso que viene de un compañero vampiro, pero ten cuidado en esta ciudad, algunos podrían no ser tan razonables como yo. Lo tendré en cuenta. Michael le dio a Orin una última mirada y finalmente se fue. Su destino, el gremio de aventureros. Capítulo 92. Michael y Astraea caminaron hacia el gremio de aventureros en silencio. Él no estaba seguro si lo había imaginado, pero parecía que ella estaba enojada con él. Aunque no podía recordar qué había hecho para hacerle daño, apenas hablaron. Incluso al llegar al gremio, ella se negó a hablar, incluso intentó entablar una pequeña conversación, pero fue ignorado. Sistema, ¿puedes analizar qué hice mal? No puedo encontrar ningún problema, tal vez simplemente esté enojada con otra persona, tal vez la dama vampiro, eso explicaría por qué peleaban constantemente. Podría ser, y respondió Michael con cierta duda, deseaba tener más recuerdos para poder recordar a Astraea, no se sentía bien ser el único en la oscuridad. Bueno, mira el lado positivo, una vez que alcances el nivel 2, puedes pasar por ascensión, donde podrías obtener algo de información. ¿Funciona de manera similar a los ensayos? Sí, aunque no debería ser tan agotador, normalmente se representa una escena de tu pasado, no importa, probablemente será difícil. Vaya, gracias por la charla motivadora.
Michael puso los ojos en blanco y se acercó a la recepcionista. El gremio parecía bastante similar a los otros que había visto antes, por alguna razón todos seguían el mismo estilo. Hola, ¿en qué puedo ayudarlos? Preguntó la recepcionista y Michael explicó que quería aceptar una especie de misión. Se les pidió que proporcionaran información básica sobre ellos antes de dirigirse a una especie de sitio de examen en el que parecía haber algunos maniquíes esparcidos por todas partes. ¿Por qué siento que la prueba del ensayo fue un poco más sencilla? Se preguntó Michael y el sistema respondió rápidamente. Mide tu mana, no tus habilidades de combate, este es todo lo contrario, sin embargo, si demuestras que tienes talento con el mana, funciona igual de bien. ¿Oh sí? Eso es verdad, se les pidió a Michael y Astrea que mostraran sus habilidades mientras la recepcionista daba su información al examinador. Michael, 14. Tú primero, ataca es muñeco. El hombre señaló un muñeco que parecía ser el más desgastado de todos. Juzgó a Michael basándose en su edad, incluso cuando no la parecía exactamente. Debido a las estadísticas que adquirió cuando llegó aquí por primera vez, su tasa de crecimiento había aumentado mucho, obviamente no hasta el punto de convertirse en un anciano más rápido. Pero fue suficiente para hacerle superar la pubertad y hace bastante tiempo asumió que ocurrió durante su estancia en el templo. Incluso su voz se había vuelto más profunda, simplemente no lo había notado en ese momento ya que realmente no tenía mucha gente con quien hablar aparte de Freya. Michael asintió con la cabeza al examinador y caminó hacia el maniquí, invocando una sola espada de luz y cortándolo. Parecía que nada había pasado, sin embargo, al momento siguiente, el muñeco quedó perfectamente partido por la mitad. Se dio la vuelta para notar la expresión de sorpresa del examinador y caminó de regreso junto a Astrea. Bien, buen trabajo Michael, eso fue impresionante. A continuación, Astrea, haz lo mismo pero con este muñeco. Señaló un muñeco que parecía un poco más resistente que el de Michael. Y sin siquiera moverse de su lugar, lo cortó por la mitad, de manera similar a Michael. Apenas lo vi, Michael suspiró y observó al examinador dejar caer sus documentos antes de agacharse rápidamente para recogerlos. Ustedes dos pasan, tomen esto. El examinador les entregó a ambos placas verdes vacías. Vuelve a la recepción con estos, desearía poder darte un rango más alto, pero es lo máximo que puedo hacer, lo siento. El examinador se disculpó y devolvió sus documentos con un pequeño sello en ellos. Gracias, dijo Michael y junto con Astrea, regresaron a la recepción para finalizar sus identificaciones de aventureros. La recepcionista parecía sorprendida al ver el color, ya que definitivamente no era común que las personas obtuvieran algo así solo con la prueba. ¿Tienes la clasificación de aventureros de este mundo? Le preguntó al sistema mientras la recepcionista comenzaba a llenar los documentos con cosas al azar que no le importaban en lo más mínimo. PDFA, también hay un rango S pero es muy poco común en este mundo. Tienes el rango C, se considera el máximo que puedes conseguir desde el principio. Me sorprende que estén dando los rangos como si nada, esperaba que hubiera más pruebas, entonces cualquiera puede obtener el rango C. Michael pensó en ello, ya que destruir el muñeco objetivo era bastante fácil. Dudaba que hubiera tenido dificultades con el que Astrea destruyó. Ya está, todo listo. La recepcionista tomó sus documentos pero en su lugar les devolvió las placas que ahora contenían los nombres de ambos. Y justo debajo de ellos, la cursiva clara. Rango C, no se sentía tan mal, cada vez que hacía cosas de aventurero, le traía emoción. ¿Podemos empezar a seleccionar las solicitudes de inmediato? Preguntó Michael a la recepcionista mientras miraba la pared que contenía todas las solicitudes. Al igual que en su juicio, todos estaban incrustados en una pared de madera, sostenidos por cuchillos en miniatura. La recepcionista comenzó a explicar con una pequeña sonrisa. Por supuesto, solo asegúrate de que las solicitudes que vas a aceptar no sean de 2 rangos superiores a los tuyos, la solicitud más alta que puedes aceptar es de rango B. Está bien. Michael asintió con la cabeza a la recepcionista y se dirigió directamente a la pared de solicitudes. Todos parecían bastante sencillos, los que buscaban animales incluso lo hicieron reír un poco. Sin embargo, a medida que seguía mirándolos todos, se dio cuenta de que ninguno se ajustaba a su estilo habitual, la mayoría eran bastante simples. Y sorprendentemente, apenas hubo solicitudes de subyugación de monstruos, los pequeños que había, todos pertenecían al rango de o categoría inferior.
Michael quería relajarse, sin embargo, al masacrar monstruos que ni siquiera podían ver sus ataques, no crecería. Incluso mientras holgazaneaba, quería mejorar sus habilidades. Michael finalmente se dio por vencido en la búsqueda de algo bueno y se resignó a su destino. Es un fracaso. ¿Dónde están las solicitudes de búsqueda de gatos? Sin embargo, un pequeño tirón en su manga le hizo darse la vuelta, era Astrea y ella sostenía una de las solicitudes en su mano. Hagamos esto, dijo y le entregó el papel, dejándole leerlo. Rango F. Michael miró a Astrea con un matiz de duda que la hizo fruncir el ceño. Léelo completo, dijo mientras le pellizcaba el brazo. Michael lo habría considerado divertido si ella no fuera mucho más fuerte que él, probablemente podría girarlo con ese pequeño pellizco. Está bien, él estuvo de acuerdo y ella se relajó, mirándolo con expectativa. ¿Solicitud de remodelación de la casa, en serio? Pensó Michael mientras su duda no había desaparecido en lo más mínimo. Sin embargo, a medida que continuaba leyendo, sus ojos se abrieron. Mis objetos desaparecen de forma aleatoria y mi casa parece un desastre. ¿Puede alguien venir a arreglarlo? Pagaré con cerveza. Para aquellos que no sabían nada, esto parecía una tontería, pero afortunadamente Michael se encontró con una situación similar a esta en sus viajes. La grieta. Sí, en la ciudad, además, suena bastante serio. Michael le devolvió la solicitud a Astrea y asintió. Ese pequeño gesto hizo que una amplia sonrisa apareciera en su rostro antes de ir rápidamente a la recepcionista y aceptarlo. Entonces la grieta es peligrosa, ¿verdad? Bien. Pero si es otro mundo completamente, entonces no lo es. Si alguien de ese mundo intenta entrar a la fuerza a este, puedo asegurarles que no tiene las mejores intenciones. Michael observó cómo Astrea regresaba hacia él con la solicitud sellada y enrollada. Ella transmitió lo que le dijo la recepcionista, no había mucha información, solo la ubicación general de la solicitud y por supuesto, el premio de cerveza por completarla. Quiero vomitar solo de pensar en cerveza. Michael se estremeció y señaló el lugar en su mapa. Lo hizo bastante rápido a medida que el sistema logró perfeccionar aún más sus habilidades. Dime, ¿a eso te referías cuando me dijiste que necesitaría estar sola y tener mucho tiempo libre? Sí, sin embargo, hay otra parte que aún te queda por hacer, es un poco diferente y sería mejor que los demás no la sepan por ahora. ¿Por qué? ¿No puedes decírmelo entonces? ¿A qué viene tanto suspenso? Lo único que voy a decir es que será similar pero diferente, al final producirá el mismo resultado, es decir, hacerte más fuerte. Está bien, Michael suspiró y siguió a Astrea, quien se adelantó. ¿Por qué es tan rápida? Capítulo 93. Entonces este es el lugar. Ambos estaban parados frente a la casa que parecía relativamente normal. Eso fue hasta que se concentró completamente en ello, solo entonces Michael notó el maná que lo rodeaba. ¿Estáis aquí para tomar una copa? Un anciano salió de la casa con una botella de cerveza en ambas manos. Ya veo, hubo gente que vino aquí antes pero se fueron porque pensaron que el hombre estaba simplemente loco. ¿Eres el dueño y el que está detrás de la solicitud? Preguntó Michael solo para asegurarse, tal vez se trataba de algún tipo de posada donde la gente entra para emborracharse. El hombre parecía un poco sorprendido al escuchar sus palabras mientras sus ojos se abrían ligeramente, dejando el alcohol suavemente en el suelo. Han pasado 3 años desde que vino la última persona, me alegro de que no hayan quitado la solicitud. El hombre se rió a carcajadas y se acercó a Michael, extendiendo su mano. Por favor, arregla mi maldita casa esta vez. ¡Qué anciano tan entusiasta! Michael puso una pequeña sonrisa y estrechó su mano. Hizo lo mismo con Astrea y les dijo a ambos que entrarán. Por dentro parecía bastante modesto, nadie podría decir que ese hombre probablemente era un alcohólico. Los llevó a la sala de estar y Michael notó que era la única habitación en la que se concentraba el maná. Incluso sin enfocar, era bastante obvio, después de todo, que algunos de los artículos en los estantes temblaban fuertemente. ¿Ves con lo que tengo que lidiar? Y esos cabrones del gremio siguen diciéndome que tengo bichos en mi casa, se quejó el anciano y tomó un jarrón del estante más alto. Miren, les mostró a Michael y Astrea el interior, además de la planta, efectivamente no había ningún bicho. De todos modos, ¿queréis té o algo, chicos? Yo también tengo alcohol, pero ahora mismo me falta. Sí, escojan entre té y agua, dijo el hombre sin vergüenza y esperó su respuesta.
Té, dijeron Michael y Astraea al mismo tiempo. El hombre asintió con el pulgar hacia arriba y se dirigió a la cocina para preparar el té, dejándolos a ambos solos en la sala de estar. ¿Lo sientes? Michael le preguntó mientras extendía su maná en el aire, interactuando con la perturbación. Aunque simplemente desvió su maná, ya sea disipándolo o ignorándolo por completo. Astraea intentó usar sus hilos para cortar ese maná, sin embargo, tampoco pudo. Debería simplemente solidificarlo. Aunque esto se ve un poco diferente, Michael le prestó más atención, la concentración de maná parecía similar a la del exterior, solo que era mucho más grande. Y al mismo tiempo, no tenía forma, la mayor parte flotaba en el aire y solo una pequeña parte interactuaba con los elementos circundantes. No estoy seguro de si debería hacerlo, podría o no destruir toda la casa de este hombre y ese es el mejor resultado posible. ¿Qué es lo peor? Abres una grieta en miniatura en esta zona, destruyendo mucho más que la casa. Los ojos de Michael se abrieron. Pero, ¿esto no se abrirá de todos modos en algún momento en el futuro? Precisamente, el maná caótico no se puede disipar por más que alguien lo intente, se ha estado formando durante muchos años, posiblemente incluso décadas. Eso no es muy tranquilizador. ¿Hay alguna manera de cerrarlo antes de que, ya sabes, destruya la mitad de la ciudad? Preguntó Michael. Allí dejaría a Orin, no quería ningún cabo suelto letal. De repente, su halo iluminó toda la habitación, encerrándolo a él y a Astraea en una bola de luz. ¿Qué diablos está pasando? Preguntó mientras podía sentir el maná creciendo salvajemente justo afuera de la bola de luz. No era transparente, por lo que no estaba seguro exactamente de lo que estaba pasando, pero asumió que era el peor de los casos, solo estaba protegido por el halo. Bueno, tengo buenas noticias y malas noticias. Michael recordó la última vez que el sistema dijo algo así y un escalofrío le recorrió la columna. Dime las buenas noticias primero. Ciertamente, la ciudad está bien. Michael esperaba una respuesta un poco más larga, pero ahora eso significaba que las malas noticias superaban ampliamente a las buenas. La mala noticia es que, bueno, quedaste atrapado en la grieta. Mierda. Michael intentó estirar su maná para de alguna manera evitar la barrera de luz, sin embargo, parecía ser inútil. No lo intentes, es lo único que te protege de ser destrozado. ¿Aún no estoy en el otro lado? No, aunque estés cerca, solo espera unos minutos más y la barrera probablemente desaparecerá. Michael no pudo evitar darse una palmada en la frente, ya que aunque estaba considerando intentar entrar a la grieta, no iba a hacerlo. Sin embargo, allí estaba él, probablemente viajando hacia su muerte, con Astraea. «¿Michael?», gritó, la confusión era claramente visible en su rostro. Bueno, y Michael decidió contarle todo lo que sabía sobre las grietas y lo que les estaba sucediendo en ese momento. Y cuando terminó, una mueca se dibujó en su rostro. «¿Sabes cómo podemos salir?» «¿Sistema?», preguntó rápidamente. Debería haber una pequeña grieta en el área donde aparecerás, todo lo que tienes que hacer es atravesarla y volverás a donde estabas. Michael transmitió lo que acababa de escuchar y de repente la bola de luz se sacudió y lentamente aparecieron grietas en ella. Eso no suena muy difícil, ¿por qué la gente no tiene mucha información sobre las grietas? Ah, cierto, la pequeña grieta solo dura 5 días, si no puedes encontrarla antes, quedarás atrapado aquí para siempre. ¿Te importaría empezar con eso la próxima vez?, exclamó Michael cuando las últimas grietas finalmente se unieron antes de romperse y revelar un área cubierta de nieve. No podían ver muy lejos, incluso con sus sentidos y maná distribuidos, era un fracaso, la niebla que los rodeaba parecía bloquear todo. Mientras Michael estaba pensando en su próximo movimiento, de repente sintió una ola de maná acercándose a él, sin embargo, antes de que tuviera tiempo de reaccionar, Astraea la cortó y la envió a su alrededor. Era una bola de fuego, algo extraño de ver a pesar del clima en el que se encontraban. Sin embargo, lo más extraño fue que el fuego no derritió la nieve, sino que se apagó con el impacto. Concéntrate. Astraea le dio un golpecito en el hombro y bloqueó otro ataque que venía hacia ellos, estaba más allá de la niebla y no podían determinar con precisión la dirección ya que quienquiera que estuviera haciendo esto seguía moviéndose. Ágilmente, casi parecía como si hubiera varias personas, sin embargo, el ataque siempre contenía la misma cantidad de fuerza, sin cambiar en lo más mínimo.
Michael suspiró por su terrible suerte y lanzó égida de luz sobre ambos, protegiéndolos de los golpes entrantes. Sistema, ve a detenerlos para Astraea también ordenó y convocó cientos de espadas de luz, todas ellas girando alrededor de ellos dos. Sal, última oportunidad, dijo Michael con calma y por un momento, los ataques cesaron. Sin embargo, parecía que todo lo que intentaba hacer era cargar un ataque aún más fuerte, enviando una enorme bola de fuego directamente hacia ellos. Así sea. Capítulo 94. La enorme bola de fuego voló hacia ellos, sin embargo, en el momento en que estuvo cerca, Michael la redirigió hacia un lado con la ayuda de Astraea, quien había ralentizado enormemente el ataque. Al igual que las otras bolas de fuego, impactó contra el suelo y simplemente se evaporó, sin dejar ni un solo rastro. Michael vio más de ellos aparecer y volar hacia ellos y decidió que finalmente era hora de usar sus espadas de luz. Extendiendo sus manos, envió el ataque alrededor de ambos, con el objetivo de matar a quien los atacara primero. Pero para sorpresa de Michael, los ataques parecían no viajar a ninguna parte, solo perderse en la densa niebla. Eso, sumado a las bolas de fuego que se acercaban, confirmó sus sospechas. Sistema, ¿qué pasa con esa niebla? Preguntó Michael mientras creaba algunos escudos alrededor de él y Astraea mientras seguía intentando usar sus espadas de luz para penetrar la niebla. ¿Estás en algún tipo de formación? Hay dos formas de salir, o usar la fuerza bruta para salir o matar al lanzador. ¿Qué es una formación? Piense en ello como una barrera que tiene una trampa instalada en su interior, quien la lanzó probablemente pueda verlo claramente, de ahí los ataques relativamente precisos. Michael gimió de frustración cuando los ataques comenzaron a volverse realmente molestos y repetitivos. El que estaba detrás de esto no parecía demasiado fuerte, tal vez un poco más fuerte que Michael, pero definitivamente más débil que Astraea. Pero lo que hizo que la pelea fuera tan molesta fue su incapacidad para hacer algo. Astraea estaba demasiado preocupada en dividir todos los ataques para que Michael pudiera redirigirlos. Probablemente podría hacerlo todo ella sola, sin embargo, pensó que el drenaje de maná sería bastante masivo. Pero tenían que hacer algo, de lo contrario, simplemente serían blancos fáciles, esperando ser dominados por las bolas de fuego. Y para eso, Michael decidió usar la fuerza bruta. No sería problemático para alguien como Astraea destruir una barrera de un nivel por debajo de ella. O eso esperaba. Astraea, detendré los ataques por mi cuenta por un momento. ¿Puedes apuntar a una parte de la niebla con todo tu poder? Podríamos abrirla si lo haces. Explicó y recibió un asentimiento. Astraea se colocó detrás de Michael y juntó ambas manos, manifestando los hilos como de costumbre. Sin embargo, esta vez parecían estar hechos de maná puro. Los ataques vinieron por ellos y Michael apiló sus escudos uno encima del otro, bloqueando el ataque con solo unos pocos de sus escudos rompiéndose. Se dio la vuelta y notó que los ojos plateados de Astraea brillaban, los hilos de maná que flotaban a su alrededor habían cambiado mucho de forma, ahora estaban completamente solidificados nuevamente en hilos, sin embargo, ahora eran de un color diferente. En lugar del negro habitual, ahora eran de plata pura y con solo mirarlos, pudo notar que la cantidad de poder dentro de ellos había aumentado exponencialmente. Michael bloqueó unas cuantas bolas de fuego más y dio un paso atrás, sin obstruir más su vista. Y entonces fue cuando sucedió. Astraea simplemente estiró las puntas de los dedos y de inmediato se hizo el silencio. No podía ver los hilos que la abandonaban, ni tampoco podía ver lo que acababa de suceder. Fue difícil de procesar, sin embargo, cuando miró hacia una dirección particular, vio un agujero muy pequeño en la niebla, que la penetraba por completo. Michael pudo verla tambalearse un poco, pero antes de que cayera, la atrapó y la puso de pie. ¿Lo conseguí? Preguntó con voz agotada, parecía que realmente usó todo su poder para ese ataque. Eso, fue algo todavía estaba un poco en shock, no podía ver ni oír nada, en un mero momento ella logró atravesar la barrera. Mejor aún, las bolas de fuego se habían detenido, podría haber golpeado al que estaba detrás de esto también. Michael le lanzó algunas curaciones para aliviar su cansancio, no pudo ayudarla a restaurar su maná, pero hacerla sentir mejor era algo que ciertamente podía hacer. Antes de todo esto, él era un curandero después de todo. Mientras estaba en medio de su curación, la niebla de repente comenzó a dispersarse y finalmente pudieron ver dónde estaban. Y lo más importante, quién los había atacado.
Al mirar a su alrededor, Michael se dio cuenta de que se encontraban en una especie de montaña, podía ver algunas cuevas a un lado y, lo más importante, la cima. En cuanto a la cosa que los atacó, parecía una especie de esqueleto rojo, aunque ahora tenía un enorme agujero en la cabeza desde donde Astrea lo había atacado. Es un espectro de fuego, es extraño verlo en una zona nevada, generalmente deambulan alrededor de volcanes. Michael asintió y miró a su alrededor, tratando de encontrar cualquier cosa que pudiera ser de utilidad para ambos. Después de todo, tenían que regresar en 5 días o se quedarían atrapados allí para siempre. Estaba contento de que debido a su entrenamiento ya no sentía frío, en su mundo cuando luchaba en la montaña sentía un poco de frío. Y aquí arriba hacía bastante más frío, pero él estaba bien, Astrea también. Michael abrió su mapa, intentando comprobar si habría algo, sin embargo, excepto la ubicación mapeada a su alrededor desde la percepción del sistema, no había nada más allí. ¿Qué esperabas? Es una grieta, no tengo idea de dónde estás. Sí, ponte a trabajar para averiguarlo, de todos modos, ¿dónde está la pequeña grieta de la que hablabas? ¿Se supone que debo verla en el mapa? No, solo puedo mapear el área general, el maná de la nieve y los alrededores están distorsionando activamente mi percepción. Michael echó otro vistazo al mapa y notó que muchas de las áreas estaban en blanco, como si estuvieran llenas de detalles aleatorios. Veo. Michael miró hacia una cueva cercana y le hizo una señal a Astrea para que lo siguiera. Lo mejor para ellos era descansar, especialmente para ella, ya que prácticamente todo su maná se había acabado. Sumado al hecho de que este lugar era impredecible, no podía ver ningún punto que indicara si había otros monstruos o no. Lo único que podía ver eran ellos dos. Michael sonrió un poco al ver los colores, ambos eran verdes, su color finalmente cambió del amarillo neutro que tenía cuando la conoció. Caminaron dentro de una de las cuevas, era relativamente pequeña, sin embargo, estaba cálida, un marcado contraste con el frío del exterior. Michael aprendió a manipular el maná para hacer ropa, por lo que decidió hacerles a ambos un cálido abrigo dorado. Se había encariñado con la ropa dorada que hacía, se adaptaba a su apariencia y proporcionaba la misma comodidad que la ropa normal. Y aunque ninguno de los dos sentía el frío, era reconfortante ya que la ropa dorada hacía que uno se sintiera relajado. Michael no sabía si era un placebo, pero aún así lo disfrutó y parecía que Astrea también, ya que tenía una pequeña sonrisa en su rostro. Astrea, la llamó y ella se giró para mirarlo a los ojos. ¿Podrías contarme algo sobre ti? Siento que no sabemos nada el uno del otro, preguntó Michael con vacilación, no estaba seguro de si ella aceptaría compartir historias con él. Pero para su sorpresa, ella asintió. Bueno. Capítulo 95. En una noche fría y oscura, una niña deambulaba con la ropa completamente hecha jirones. Sin embargo, a pesar de su apariencia, ella parecía no preocuparse por ello, atravesando la multitud de personas hasta que finalmente llegó frente al teatro que siempre visitaba. La actuación tenía lugar una vez a la semana y ella siempre había asistido desde que tenía memoria. Era una especie de representación teatral al aire libre, se reunían unas cuantas personas para verla, eran en su mayoría las mismas personas una y otra vez. Sin embargo, cada vez que venía aquí, había cada vez menos. Pero aún así, ella continuó asistiendo, como si estuviera fascinada por la actuación. Está empezando. Ella miró y sus ojos se iluminaron, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Las cortinas se levantaron para revelar dos pequeñas figuras de juguete, un demonio y un ángel. Cada vez que los veía, su corazón se aceleraba, no sabía por qué, pero perseguía ese sentimiento, hacía que su yo vacío se sintiera completo. La historia retrata una rivalidad entre las dos figuras, se llamaban Astrea y Michael. Astrea, la niña miró, esta figura en particular estaba representada como pura maldad mientras que la otra, como una especie de ser sagrado del juicio. Pero en el fondo, sentía que esa historia estaba torcida y no tenía sentido, incluso cuando la escuchó varias veces. Sin embargo, eso no le impidió seguir viendo la actuación, a pesar de que las figuras no tenían forma y solo tenían cuernos y alas pegadas a ellas. La actuación le pareció envolvente. Una figura tenía 2 cuernos en la cabeza, mientras que la otra tenía 4 pares de alas. Su sonrisa no había desaparecido durante toda la actuación, de hecho, ella era la más ansiosa de todas las personas reunidas.
Y como todas las cosas buenas, tarde o temprano deben llegar a su fin. La actuación terminó y, a diferencia de los últimos cientos de veces que la vio, algo era diferente. Y las demás personas parecieron notarlo también, la mayoría de ellos tenían expresiones tristes en sus caras. Sin embargo, la niña no podía entender lo que estaba pasando. ¿Por qué el actor de doblaje detrás de las figuras no salía? Él siempre salía a saludar a los demás y siempre le acariciaba la cabeza, pero ahora solo había silencio. Los demás comenzaron a alejarse, dejando a la niña solitaria parada y esperando que el hombre saliera y le diera una palmadita en la cabeza. Sin embargo, incluso cuando los segundos se convirtieron en minutos y los minutos en horas, no ocurrió nada. Las figuras ni siquiera se habían movido, todavía estaban paradas una al lado de la otra. Y la proximidad hizo que su corazón se acelerara una vez más. ¿Cómo podrían ellos dos ser enemigos? Se veían perfectos juntos. La niña miró a su alrededor, tratando de ver si había alguien cerca, y luego rápidamente se guardó las dos figuras en el bolsillo antes de salir corriendo. Ella corrió y corrió, la sonrisa no desaparecía de su pálido rostro, finalmente tenía las dos cosas que hacían su vida menos miserable. Astraea, Michael, la niña siguió repitiendo los nombres de las figuras mientras finalmente se agotaba y se dejaba caer cerca del callejón donde se había estado quedando desde que podía recordar. Miró hacia abajo, al charco de agua que había a un lado, y vio su propio reflejo. Su cabello negro y sus ojos plateados se reflejaban claramente. Pero cuanto más miraba, más profundo se hacía su trance. Y al momento siguiente, sintió que su columna comenzaba a hormiguear. Al principio fue leve, sin embargo, pronto se convirtió en algo insoportable. Ni siquiera podía gritar ya que le dolía la garganta por el frío, su conciencia tampoco se desvanecía por lo que estaba sintiendo todo el dolor. Sin embargo, su mente se quedó en blanco, pero eso solo duró un momento, ya que al siguiente notó que una de las figuras cayó al suelo y se partió por la mitad. La niña miraba con lágrimas fluyendo de sus ojos como cascadas ante su incapacidad de hacer otra cosa que soportar el dolor. Pronto, el dolor comenzó a disminuir y finalmente miró a su alrededor, apartando la mirada de la figura rota que yacía en el suelo. Se quedó sin palabras ante la vista que tenía frente a ella. El pequeño callejón que alguna vez fue acogedor se convirtió en nada más que escombros que rodeaban todo a su alrededor. Sin embargo, a ella no le importó en lo más mínimo mientras extendía sus pequeñas manos hacia la figura que estaba en el suelo, tratando de volver a unir las dos partes. Pero ella falló, en cambio, accidentalmente rompió las alas y la cabeza. Su fuerza no debería haber sido suficiente para hacer eso. Sin embargo, mientras miraba la figura rota, no pudo evitar dejar escapar un grito ahogado. Miguel, ella permaneció llorando en silencio por unos momentos antes de comprobar que la figura que quedaba en su bolsillo todavía estaba a salvo. Sin embargo, al sacarlo, notó que los dos cuernos se habían roto, pero no estaba tan triste, al menos estaba intacto. Pero ahora que todo había terminado, empezó a entrar en pánico al ver lo que la rodeaba. No estaba segura de cómo había logrado sobrevivir. Al principio pensó que alguien le había arrojado un montón de piedras a propósito. No sería la primera vez que alguien intentaba eso. Sin embargo, ese no era el caso, ya que podía ver los edificios justo encima de ella perfectamente cortados por la mitad con algunas personas incluso mirando hacia abajo desde ellos. ¿Qué pasó? La niña parecía confundida mientras guardaba la figura rota de Michael y Astraea dentro de su bolsillo y salía de los escombros, saliendo finalmente del callejón. Pero para su sorpresa, el entorno no estaba mucho mejor. Podía ver un montón de cosas cortadas por la mitad, ya fueran edificios o carruajes. Nada se salvó. Y mientras miraba a su alrededor, una mirada de horror apareció en su rostro. Frente a ella estaban algunas de las personas que solían ver con ella la pequeña actuación. Sin embargo, ahora no estaban completos, sus cuerpos estaban desmembrados como por algún tipo de demonio. La niña tembló en el lugar antes de salir corriendo. No podía soportar ver a quien había hecho esto. Debido a su momento de pánico, realmente no vio que había personas frente a ella, por lo que chocó contra ellos, provocando que cayeran al suelo sin vida. Pero ella no prestaba atención a eso. Lo único que quería hacer era huir del horror que acababa de presenciar. No solo se arruinaron sus figuras, sino que también murieron personas que conocía desde hacía mucho tiempo. No, Michael, Astraea, ¿qué debo hacer?
Siguió repitiendo esas palabras dentro de su mente mientras finalmente llegaba a su destino. Ese era el pequeño teatro al aire libre que ella veía todas las semanas, aunque por alguna razón, la atmósfera que lo rodeaba no era la que solía ser. Había dos palabras pegadas en un pequeño cartel en el frente, pero ella no podía leerlas porque nunca aprendió a hacerlo. Sin embargo, un hombre que pasaba por allí la vio y se acercó a ella. Dice cerrado indefinidamente, muchacho, lo que significa que ya no estará abierto. Qué lástima, aparentemente se quedaron sin fondos. Sin embargo, la niña no mostró ninguna reacción, sino que miró el cartel con ojos en blanco. ¿Cerrado para siempre? Capítulo 96. Cerrado. Para siempre. La niña todavía no podía creer lo que veía delante de sus ojos. ¿Por qué, Astraea, Michael, por qué está pasando esto? Jugueteó con las figuras dentro de sus bolsillos y notó que la figura de Michael se había desmoronado aún más. El hombre de antes se fue hace bastante tiempo, solo quedaba la niña en lo que parecía una calle ahora vacía. Ella podía escuchar algunos gritos y alaridos a lo lejos, sin embargo, ya no le importaba, no le concernía. Justo cuando la niña estaba a punto de sacar las dos figuritas, oyó una voz a su lado. «Has causado un gran revuelo, ¿no?» Era otra mujer vestida completamente de negro. «Hola, señorita». La niña mantuvo sus modales, a pesar de que no tenía hogar, se aseguró de aprender de los demás cómo ser amable. Especialmente para aquellos mayores que tú, ya que esta mujer parecía tener unos 30 años. «Me llamo Evelyn, ¿qué te parecería venir conmigo?» La mujer ignoró la amabilidad de la niña y le ofreció un trato que le resultaría difícil rechazar. Evelyn parecía bastante rica, sus ojos azules brillaban como las estrellas en el cielo nocturno. «Oh, ya es hora de dormir», pensó la niña, sin embargo, pronto notó algunas irregularidades. «¿Ya no tengo frío?» Revisó todo su cuerpo, asegurándose de que todo estuviera intacto. La niña descartó su propia confusión y volvió a mirar a Evelyn. «Señorita, lo siento, pero, ¿por qué debería ir con usted?» A ella le pareció bastante extraño, siempre venía por aquí y nadie la quería acoger. «¿Entonces por qué ahora?» Sin embargo, las siguientes palabras que salieron de la boca de Evelyn sonaron frías. «¿Qué opción tienes?» «¿Qué?» La niña dio un paso atrás mientras un mal presentimiento comenzaba a brotar en su pecho. «No, no, parece que has entendido mal». La mujer se rió entre dientes y señaló detrás de la niña. Y al darse la vuelta, vio a un grupo de guardias corriendo, gritando y buscando algo, o tal vez incluso a alguien. «Te están buscando». La niña se volvió hacia Evelyn con una expresión confusa claramente plasmada en su rostro. «¿Por qué? ¿HM? ¿No recuerdas lo que hiciste?» Fue el turno de la mujer de estar confundida. «¿Qué hice?» La niña agarró con más fuerza las dos figuras, aplastando aún más a Michael. Sin embargo, ella no era capaz de darse cuenta en ese momento, estaba demasiado preocupada tratando de darle sentido a esa situación. Evelyn suspiró y se acercó a la niña antes de agacharse. «¿Los mataste?» «¿Yo, los maté?» Esas palabras hicieron que su corazón se acelerara mientras agarraba las figuras con más fuerza y escuchaba un pequeño crujido. Estaba caminando cuando vi un montón de hilos aparecer de la nada y luego de la nada, cabezas cayeron frente a mí. Me sorprendí cuando me di cuenta de que eras tú el que estaba detrás de eso. Evelyn sonaba orgullosa en lugar de aterrorizada, lo que confundió aún más a la niña. «¿Qué quieres de mí?» La niña comenzó a retroceder rápidamente. Sin embargo, incluso ella misma estaba sorprendida por la velocidad con la que retrocedía, parecía imposible para su frágil cuerpo. Evelyn simplemente observaba en silencio, con una sonrisa cada vez mayor en su rostro. La niña empezó a correr a velocidades que antes no era capaz de alcanzar, eso la hizo sentir emocionada. «Miguel, Astraea, ¿estáis viendo esto?» Se detuvo y sacó con entusiasmo las dos figuras de su bolsillo. Y en el momento en que lo hizo, su estado de ánimo anterior quedó completamente arruinado y la desesperación empezó a apoderarse de él. La figura de Michael había logrado convertirse completamente en polvo, mientras tanto, la figura de Astraea estaba perfectamente bien. Parecía extraño que eso fuera posible teniendo en cuenta que estaban en el mismo bolsillo. Sin embargo, aunque uno sobrevivió, el otro no. Michael y ella inhaló y las lágrimas lentamente brotaron de sus ojos.
Niña, detente, te conseguiré más de esas figuritas si quieres alguna, todo lo que tienes que hacer es venir conmigo, dijo la mujer mientras extendía su mano. Estaba al borde de las lágrimas, pero la idea de tener nuevamente a Michael a su lado la hizo dejar de pensar. Está bien, agarró la mano de la mujer y, de repente, ya no estaban frente al teatro. En cambio, estaban frente a una especie de mansión, mucho más grande que cualquier cosa que la niña hubiera visto jamás. Evelyn los llevó a ambos adentro y sentó a la pequeña en una silla cómoda, sin embargo, a pesar de su cansancio, ella no quería dormir. Chica, te haré esas figuritas, a cambio, ¿no me ayudarías con algunos asuntos personales? Dijo Evelyn con una pequeña sonrisa. Figuras, la niña asintió distraídamente, ignorando la parte en la que básicamente estaba renunciando a su libertad. Bien, muy bien. Evelyn empezó a reír histéricamente, su máscara anterior se había caído, ahora era la verdadera ella. Te entrenaré bien, me aseguraré de darle un buen uso a tus habilidades, dijo siniestramente, pero para la niña, sonó como un muy buen trato. Podrá recuperar a sus amigos y todo lo que tendrá que hacer será trabajar en la casa. ¿Quién no aceptaría este trato? De todos modos, niña, no, ¿cómo debería llamarte? Se está volviendo un poco molesto seguir llamándote niña. La risa histérica de Evelyn se detuvo mientras se ponía su máscara anterior. Nombre. No tengo ninguno, nadie le había dado nunca un nombre, estaba sola desde que tenía memoria. Los únicos amigos que tenía eran las dos figuritas. Michael Y. Astraea, dijo en voz alta sin siquiera darse cuenta. ¿Astraea? ¿Qué nombre tan bonito?, comenzó Evelyn asintiendo antes de llamar a una de las sirvientas para que viniera. Traedle a Astraea algo de ropa nueva y preparadle un baño caliente, dijo, y las criadas se pusieron rápidamente a trabajar. Astraea, soy yo, ¿eh? La niña de repente se tambaleó, sintió como si su cabeza se estuviera partiendo en pedazos. El dolor no era tan fuerte como el que sentía en el callejón, sin embargo, todavía no era una broma. Sin embargo, esta vez no podía entender qué estaba pasando, el dolor no tenía sentido. Y poco después, desapareció rápidamente, y la niña ahora miraba directamente a los ojos de Evelyn. ¿Avaricia? Pensó antes de abrir los ojos como platos. Se sentía como si alguien más estuviera dentro de su mente, pero no le desagradaba esa sensación, no le parecía exactamente extraña. En cambio, le resultó familiar y le trajo paz. Sin embargo, esa paz duró poco, ya que al segundo siguiente, otra ráfaga de dolor atravesó su cabeza y, esta vez, pudo ver algunos recuerdos aparecer en su mente. Eran pequeñas y apenas perceptibles, sin embargo, para su mente rota, eran como imágenes claras a las que finalmente podía aferrarse. Y en algunas de esas imágenes, se vio a sí misma, o más específicamente, una versión más vieja de sí misma. Ella estaba parada en algún lugar que parecía casi inidentificable. Y justo a su lado había un hombre cuyo rostro no podía ver, sin embargo, las emociones eran lo suficientemente fuertes como para sentirse. Amor, obsesión y todo tipo de emociones que pudiera sentir. Y lo único que tenía además de los recuerdos era un nombre. Era un nombre con el que ella estaba muy familiarizada. Michael, gritó la niña en su mente mientras miraba al hombre frente a ella. Sin embargo, para su sorpresa, el hombre desapareció y solo quedó ella, mayor, mirándola directamente. Cuanto más miraba, más recuerdos adquiría. Contenían experiencias, conocimientos y muchas más cosas que podía poner en práctica. Pero a medida que empezó a sumergirse, su figura más vieja desapareció, reemplazada por un espacio vacío y en blanco. Sin embargo, a diferencia de antes, ahora tenía algunos recuerdos para llenar el espacio en blanco, recuerdos que ahora eran suyos. Los recuerdos repitieron su infancia, era similar a la de ella, sin embargo se desvió en algunos caminos, dando resultados diferentes. Sin embargo, al final todo se alineó, Astraea era la niña, y la niña era Astraea. Sin embargo, antes de que pudiera terminar de ver el resto de estos nuevos recuerdos, las criadas entraron con un montón de ropa y la colocaron en la mesa frente a ella. Evelyn sonrió. Elige, Astraea. Capítulo 97. Había pasado una semana desde que llegó por primera vez a la mansión de Evelyn. Su habitación era enorme y la comida que comía era mucho mejor que el pan que le daban otros. Mana, Astraea miró sus manos, desde que obtuvo esos recuerdos, aprendió a manejarlo, aunque levemente.
Ella también comprendió que lo que le había pasado parecía un poco anormal. Normalmente, uno pasa por un largo proceso para obtener suficiente maná, luego finalmente forma su núcleo de maná. Sin embargo, en su caso, ella se saltó eso por completo y ahora tenía un núcleo de maná de nivel 1, lo que por lo que podía decir de sus recuerdos, nunca había sucedido antes, ella era la única a la que le pasaba esto. Eso, sumado al hecho de que los recuerdos contenían cómo solía pelear, era un estilo de batalla que utilizaba hilos, algo que ahora podía conjurar. Los recuerdos también comenzaron a asimilarse dentro de su mente, la mayoría de ellos eran normales, proporcionándole claridad y cómo vivía su yo anterior. Todavía no podía creer que ella fuera Astraea, aquella cuya historia había escuchado tantas veces. Y finalmente pudo confirmar que era falso, la persona detrás de la actuación no sabía de lo que estaba hablando. Ella, yo no era malvada. Astraea hizo pucheros y finalmente llegó frente a una puerta. Al parecer, su entrenamiento debía comenzar hoy y Evelyn estaría allí para supervisarlo. Ella tenía bastante confianza en sí misma y en su habilidad para usar el maná, y aunque no era exactamente la mejor, definitivamente no era la peor. Al abrir la puerta, un hombre vestido con ropa ajustada completamente de color negro saludó su mirada y al costado, Evelyn, quien estaba sentada en una cómoda silla, bebiendo algún tipo de bebida. El campo de entrenamiento era bastante espacioso, el sol se veía muy arriba, parecía un campo al aire libre. ¿Te ha costado mucho llegar hasta aquí, Astraea? ¿Estabas otra vez en la cocina? Preguntó Evelyn mientras su mirada se dirigía hacia las migas en la boca de Astraea. No, se limpió la boca, podría haber tomado una o dos galletas en su camino al entrenamiento. Evelyn simplemente la miró fijamente, sorbiendo su bebida antes de hacerle un gesto al hombre vestido de negro. Y en el momento en que lo hizo, el hombre desapareció de la visión de Astraea, y sus sentidos no agudizados hormiguearon ligeramente. Pero ella no podía reaccionar, en teoría sabía cómo hacerlo, pero su cuerpo aún no estaba del todo adaptado. ¿Dónde? Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando su cuerpo se estrelló contra una pared y su conciencia se desvaneció ligeramente. Jared, te dije que fueras suave con ella, dijo Evelyn en tono amenazante antes de arrojarle su bebida directamente a la cabeza a Jared. Lo siento señora, respondió y limpió el vidrio roto antes de dirigirse hacia Astraea y levantarla. Sin embargo, al ver sus ojos, tanto él como Evelyn quedaron sorprendidos. Tenían una malicia profunda, una malicia que no provendría de un simple niño. Te mataré. Los ojos de Astraea comenzaron a brillar con un color plateado radiante antes de que comenzaran a aparecer hilos a su alrededor, el color negro puro dominaba los alrededores. Los hilos no parecían afilados y eran bastante visibles, sin embargo, los sentidos de Jared le gritaban que no se acercara a ella por ahora. Te mataré. Sus pensamientos se interrumpieron de repente cuando vio el sol en lo alto. Parecía recordarle algo, un recuerdo que habitaba en su corazón. Miguel. Sin embargo, mientras Astraea estaba perdida en sus pensamientos, una patada cayó en su abdomen, esta vez fue mucho más débil, hasta el punto que parecía una broma. Evelyn se dio cuenta de esto y dijo con una burla. Jared, eso es demasiado débil, ¿no puedes encontrar algo en el medio? Sí señora, exclamó y lanzó otro ataque, era mucho más débil que el primero, pero al mismo tiempo, mucho más fuerte que el anterior. Sin embargo, Astraea logró reaccionar esta vez, esquivándolo con pequeños pasos hacia un lado. Pero justo cuando dejó que su arrogancia la venciera, otro golpe cayó sobre su hombro y la derribó. Oh, Astraea se agarró el hombro con algunas lágrimas en los ojos, incluso si tenía los recuerdos de su yo mayor, tomaría un tiempo para que se asimilaran por completo. Por ahora ella era solo una niña con recuerdos de adulta, eso es todo. Señora, ¿está segura de esto? Jared se volvió hacia Evelyn con una mirada vacilante, aunque su profesión se ocupaba del combate, herir a los niños no le hacía precisamente sonreír. Ella será una de ustedes en el futuro, si no quieren una carga, éntrensenla bien. ¿De qué están hablando? Astraea estaba un poco confundida con la interacción, al principio pensó que su trabajo sería en la casa. Sin embargo, ya no era tan ingenua como hace una semana, podía darse cuenta de las intenciones ocultas de Evelyn. Su mente simplemente no podía entender que, el hombre era un combatiente, ella iba a ser una especie de mercenaria. Mientras ella estaba perdida en sus pensamientos, los dos finalmente terminaron de discutir sus asuntos. Astraea Evelyn la llamó para llamar su atención.
No dejes de entrenar con este hombre hasta que te reconozca, ¿de acuerdo? Dijo con voz amable, un marcado contraste con su tono anterior. ¿De acuerdo? Astraea simplemente asintió, ella quería volverse más fuerte, si peleando con él podía, entonces sería ideal. Bueno, te deseo suerte. Astraea tenía ahora 15 años, su llamado entrenamiento finalmente había terminado cuando logró matar a Jared. Según él, esa era la única manera de lograr que la reconociera. Qué idiota, pensó con el ceño fruncido, los recuerdos de su yo mayor finalmente se asimilaron dentro de ella, sucedió hace unos años. Y cuando lo hizo, su fuerza comenzó a crecer rápidamente, llegando incluso a estar cerca de vencer a Jared una o dos veces. Sin embargo, sus pensamientos anteriores de que este pequeño trabajo secundario fuera un trabajo mercenario ya habían desaparecido. La estaban entrenando para ser una asesina. Pero ella no era ni idiota ni ingenua, si no quería hacer algo, no lo hacía. Astraea se giró hacia un lado, mirando fijamente a un pilar determinado en la distancia. Puedes salir ahora. ¿Cómo lo supiste? Jared soltó una pequeña risita, la cabeza que ella le había cortado estaba ahora intacta. Y el cuerpo en el suelo todavía estaba allí, parecía como si hubiera usado algún tipo de habilidad de clonación. Tu maná apesta, no es muy difícil notarlo, dijo Astraea en un tono neutral. Aunque este hombre era un buen asesino, sus sentidos eran mejores. Ouch, se agarró el corazón con sarcasmo, como si lo que ella acababa de decir le hubiera dolido. Astraea puso los ojos en blanco y estaba a punto de hablar, pero al momento siguiente, las puertas del campo de entrenamiento se abrieron. Y finalmente llegó una persona que hacía mucho tiempo que no veía, era Evelyn. Debido a que tenía algunos deberes que atender, no siempre estaba presente en la mansión. La última vez que se vieron fue hace 2 años. Ella miró a Astraea y luego volvió su mirada hacia Jared. Supongo que ya está lista. Sí, señora. La sonrisa de Evelyn se iluminó mientras comenzaba a caminar hacia Astraea. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Estás lista para una misión? ¿Una misión? ¿Tendré que ir a matar a alguien? Arqueó las cejas porque no quería hacer nada que fuera en contra de su código moral. No te preocupes por los pequeños detalles, todo lo que tienes que saber es que la persona que tienes la tarea de eliminar es un cabrón que explota las debilidades de los demás, dijo Evelyn en tono serio y sacó un pequeño documento, entregándoselo a Astraea. Ella lo leyó y asintió, con el rostro lleno de disgusto. Esto definitivamente encaja con el tipo de persona que no me importa matar. ¿Cuándo puedo partir? Evelyn miró a Jared y asintió, antes de volver a mirarla. Ahora. Capítulo 98. ¿Es este realmente el lugar? Astraea frunció el ceño mientras miraba lo que había debajo de ella. Un burdel, le dijeron que fuera lo antes posible para que no perdiera el tiempo, a pesar de ser de día, ella estaba segura de matar a alguien así. Rowan, 28 años, escoria, vivo o muerto, preferiblemente muerto, leyó la solicitud un poco más y suspiró. Los demás detalles que se escribieron eran demasiado perturbadores incluso para leerlos en voz alta. La propia Evelyn estaba disgustada, y eso decía mucho considerando que ella era la líder de este pequeño grupo de asesinos, debe haber visto cosas mucho peores. Astraea había aprendido a disfrazarse, uno de los trucos que más le gustaba era cambiar el color de sus ojos, incluso las personas que conocía no lograban reconocerla. No tenía mucho sentido cómo un pequeño cambio de postura y un color de ojos diferente podían hacer una diferencia tan grande, pero no iba a cuestionarlo, funcionaba, eso era todo lo que importaba. Ella cambió el color de sus ojos a azules, unos que parecían casi idénticos a los de Evelyn y saltó al techo del burdel. Incluso aunque no fuera precisamente conocida por aquí, si alguien lograba echarle un vistazo, sería más fácil despistarlos. Después de todo, era su primera misión y no era exactamente una profesional experimentada. Jared, sin embargo, sí lo era. Solo le enseñó a Astraea los principios básicos del asesinato, como dónde apuntar para matar a alguien y cómo esconderse si era necesario. Por lo que ella pudo deducir, él estaba en la cima del nivel 1, casi el nivel 2, no era exactamente una gran potencia, pero debido a su técnica, era bastante formidable. Sin embargo, Astraea era la perdición de todos los asesinos, ella simplemente podía cubrir el área a su alrededor con hilos, si alguien pisaba a alguno de ellos, sus piernas eran cortadas.
Estiró su maná e intentó encontrar al hombre llamado Rowan, aunque sus sentidos captaron mucho más, enviando escalofríos por su columna. Pero finalmente lo encontró, estaba sorprendentemente solo, acostado en el sofá de los pisos intermedios. Astraea usó maná para adherirse a los edificios, ese fue otro truco que Jared le había enseñado. Ella no sintió que nadie la estuviera siguiendo, así que lentamente retiró el marco de la ventana usando sus hilos, cortándolo con cuidado y colocándolo en el suelo. Saltando, lo reemplazó, cosiendo el marco de la ventana con sus hilos para que nadie sintiera la brisa que entraba. Astraea volvió a mirar con sus sentidos y Rowan todavía estaba acostado, todo el piso a excepción de él estaba completamente vacío. Le parecía demasiado perfecto, pero ella no iba a quejarse. Ella caminó silenciosamente hacia él y notó el hedor a alcohol que emanaba de él, era abrumador. ¡Qué asco! Usó maná para cubrirse la nariz, el olor le daba ganas de vomitar. Astraea continuó mirando al hombre con una expresión ligeramente confusa. ¿Cómo alguien tan débil logra ser tan malvado? Rowan era mucho más débil que ella cuando alcanzó por primera vez su núcleo de maná, parecía que un pequeño empujón sería suficiente para matarlo. ¿Qué pasa por esa cabecita tuya? Astraea convocó sus hilos y los envolvió suavemente alrededor de su cuello. Ella comenzó a apretarlos lentamente y de repente el hombre abrió los brazos, agitándose como una especie de pez. Pepe léase, dijo con la respiración contenida mientras todo su rostro comenzaba a ponerse morado. Por favor. ¿En serio? Astraea no pudo evitar soltar una pequeña risita ante la súplica del hombre. Después de todo lo que ha hecho, ¿quiere perdonarse? ¿Podrías decirme por qué hiciste todas esas cosas horribles? Preguntó Astraea con cierta diversión, iba a matarlo de todos modos, solo quería averiguar de dónde sacaba ese tipo de descaro. Ella soltó los hilos lo suficiente para que él pudiera hablar. Perra. ¿Sabes quién soy? Haré que te decapiten. Comenzó a gritarle Rowan mientras intentaba ponerse de pie, pero no lo lograba. Responde mi pregunta, dijo Astraea con voz severa mientras envolvía sus hilos alrededor de sus piernas un poco más fuerte, finalmente sacándole sangre. ¿Cómo te atreves a darme órdenes? Intentó lanzarle el puño, pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, ella le partió la mano en dos. Astraea quería que él experimentara el dolor que infligía a los demás, sus pensamientos eran los mismos que los de su yo mayor. La gente mala debe ser castigada. ¡Ah! Rowan comenzó a gritar y a agitarse, tratando de mantener unida su mano partida en dos. ¿Es esto realmente todo lo que es? Ella lo observó en silencio mientras el supuesto sinvergüenza que arruinaba la vida de otras personas era ahora una simple hormiga bajo sus pies. ¿Sabes siquiera qué hiciste mal? Preguntó Astraea, pero el hombre estaba demasiado preocupado con su mano como para escuchar lo que ella decía. Qué inútil, utilizó sus hilos para cerrarle el brazo, devolviéndolo a su estado anterior. Jared le enseñó algunos primeros auxilios y ella pudo implementarlos de una manera que se adaptaba a su estilo. ¿Puedes hablar ahora? Rowan se giró para mirarla con expresión asustada, ya no lanzaba más amenazas. ¿Qué quieres de mí? Gritó mientras temblaba, el dolor que sintió hace un momento todavía estaba vívido dentro de su mente. Dime, ¿qué crees que hiciste mal? Preguntó Astraea con su última pizca de paciencia. Rowan parecía desconcertado por la pregunta como si fuera la primera vez que consideraba lo que había hecho mal. ¿Bebí demasiado alcohol? Dijo frunciendo el ceño ligeramente, sin embargo, una repentina punzada de dolor proveniente de su pierna izquierda lo hizo entrar en pánico nuevamente. Rowan miró hacia abajo y vio que había sido cortado limpiamente a la altura de la rodilla. Te equivocas, dijo Astraea en tono amenazante y bajó uno de sus 5 dedos. Perra. No lo sé, de acuerdo. Yo solo, sus protestas se vieron interrumpidas cuando el dolor se extendió por toda su otra pierna. Astraea bajó otro dedo. Incorrecto. Oye, ¿qué carajo? Rowan no pudo terminar la frase porque uno de sus brazos cayó al suelo. Y con eso solo quedaron 2 dedos levantados. Incorrecto. A Rowan ahora solo le quedaba un brazo, el que ella cortó primero, sin embargo, parecía haber quitado los hilos, abriéndolo nuevamente. ¡Ah! El dolor se intensificó debido a sus heridas ya presentes. Creo que es suficiente, Astraea suspiró al verlo, tal vez había ido un poco demasiado lejos. Espero que no seas tan basura en tu próxima vida.
Con esas palabras, apretó el hilo invisible alrededor de su cuello, decapitándolo. Astraea no se demoró mucho tiempo, salió por el mismo lugar por el que entró, por la ventana. Ella saltó y volvió a subir a la azotea, ya que allí era donde Jared le dijo que se encontrara con él después de que terminara la misión. No vino con Astraea porque quería que ella tuviera una experiencia un poco más profunda. «Veo que te divertiste», preguntó levantando una ceja mientras miraba sus ojos azules y la ropa negra cubierta de sangre. No realmente. Se encogió de hombros. El hombre era un sinvergüenza de pies a cabeza, era imposible siquiera razonar con él. Fue como romper un muñeco de fútbol, bueno, con la sangre añadida, por supuesto. «Michael, ¿qué pensarías de mí ahora?», pensó Astraea mientras miraba el sol. Cada vez que hacía eso, se sentía relajada, sentía como si sus recuerdos fueran cada vez más claros. De todos modos, esta es la primera de muchas misiones, espero que estés preparada para ellas. Jared se rió entre dientes y le dio una palmadita en el hombro antes de saltar del edificio y desaparecer en el aire. ¿El primero de muchos, eh? Me pregunto cuánto tiempo más querré seguir haciendo esto. Capítulo 99. Feliz cumpleaños. Astraea se quedó mirando el pastel con el número 17 encima, ella oficialmente había estado haciendo trabajo de asesina durante los últimos 2 años. Esto hizo que hubieran pasado un total de 7 años desde que ella llegó por primera vez a esta mansión también. Sin embargo, por alguna razón, tuvo un mal presentimiento esta vez, a diferencia de sus cumpleaños anteriores, Evelyn estaba presente. Y para colmo, ella era la única. Por lo general, había algunas criadas y otros sirvientes, a veces incluso Jared pasaba a desearle un feliz cumpleaños. Pero esta vez, en el momento en que despertó, Evelyn envió a las criadas a buscarla. Y ahí estaba ella actualmente, en la oficina de Evelyn, con un pequeño pastel frente a ella. ¿Cuál es la ocasión?, preguntó Astraea mientras miraba el pastel, tenía una pequeña y apenas perceptible capa de maná en su interior. ¿Está intentando envenenarme? ¿Es una especie de broma? Quiero que completes una misión especial para mí, ¿crees que puedes hacerlo?, dijo Evelyn mientras mantenía su sonrisa. Para un extraño, el ambiente parecía bastante cálido, sin embargo, para Astraea, algo andaba mal. ¿Qué es? Fue directa al grano, conteniéndose para no comerse el pastel, después de todo le encantaban los dulces. Pero, dejando eso de lado, el pastel contenía algo que ella definitivamente no quería poner en su cuerpo. Evelyn sonrió y le pasó un documento que contenía una especie de sello que ella nunca había visto antes. Astraea lo recogió con sospecha y lo leyó, frunciendo aún más el ceño a medida que seguía leyendo. ¿Recuerdas qué tipo de misiones acepto, verdad? Esto no es para mí. Le devolvió el documento. A pesar de que habían pasado los años, su brújula moral no se había resquebrajado ni un momento. Ella mataría brutalmente a los sinvergüenzas y asesinos, no es que lo disfrutara, Astraea solo esperaba que al hacerlo, pudiera enviar un mensaje. Un mensaje que decía que ella siempre los estaba vigilando. Pero incluso después de esto, era inevitable que hubiera idiotas indefensos que se escaparan y continuaran con sus malas acciones. Pero nunca pasó desapercibido, ella apareció y los mató como al resto. Evelyn frunció el ceño mientras miraba el documento que tenía frente a ella. ¿No entiendes que no eres más que un asesino a sueldo? Todo lo que tienes que hacer es aceptar la solicitud y seguir adelante. No, ya te dije varias veces que nunca aceptaría una petición así, y voy a cumplir mi palabra, replicó Astraea y se dio la vuelta, dirigiéndose a la puerta. Sin embargo, un repentino escalofrío le recorrió la espalda mientras sentía un frío intenso subir por su cuello. ¿Esa es realmente tu respuesta? La voz sin emociones de Evelyn vino justo detrás de ella, logró levantarse y aparecer sin que ella se diera cuenta. Esta mujer, Astraea suspiró, recordaba a muchas personas irracionales que su yo mayor había conocido. Finalmente espetó. Escucha, ¿quieres que masacre a un orfanato y para qué? ¿Para que se vaya la financiación de un niño rico? ¿Me estás tomando por una especie de monstruo? Según el documento, la persona solicitada de la misión era un personaje VIP, por lo que Astraea pudo deducir, esa persona tenía algún tipo de relación con Evelyn. De lo contrario, no estaría actuando así, aunque Evelyn no era la más blanda del cobertizo, ella protegía a los suyos. Astraea era una de los suyos, pero ahora se veía obligada a aceptar esta ridícula misión.
Evelyn había permanecido en silencio durante su arrebato, sin embargo, la presión que emitía siguió aumentando, antes de dispersarse de repente. Astraea, el cliente te solicitó personalmente, el poder que ejercen sobre nuestra organización es demasiado grande para que cualquiera de nosotros lo rechace, dijo en tono grave antes de continuar. Así que te daré dos opciones. La primera, aceptar la misión y completarla lo mejor que puedas. Astraea inmediatamente negó con la cabeza ante esas palabras, sin siquiera esperar a escuchar la segunda opción. Sin embargo, Evelyn la ignoró. La segunda opción es que abandones la organización y te dejes perseguir. Con mi poder, podría demorarme como máximo un día, eso es todo. Oh, Astraea abrió mucho los ojos al oír esas palabras. Aunque sabía que no habría un buen desenlace, no esperaba que la persiguieran. ¿No puede Jared aceptar la misión, o alguien más del grupo? Preguntó Astraea con un dejo de esperanza. Después de todo, ella se había encariñado con esta pequeña familia de asesinos desviados. Por fuera eran una organización, pero por dentro eran un grupo pequeño de 10 personas en total. Y ella los consideraba a toda su familia, incluida Evelyn. Astraea, por favor haz tu elección. Maldita sea. Deseaba que hubiera algún tipo de situación dentro de su mente, una que pudiera sacarla de su apuro. Sin embargo, desde hace unos años dejó de recuperar recuerdos, incluso mirar al sol apenas funcionaba, le tomaba un mes entero recordar solo un simple fragmento. Michael, ¿dónde estás? Mientras estaba perdida en sus pensamientos, la expresión en el rostro de Evelyn cambió a una de sorpresa y rápidamente le dio instrucciones a Astraea. Corre. No pienses en volver aquí o te mataré yo misma. Gritó y, de repente, el edificio empezó a temblar. Evelyn usó su maná para hacer un enorme agujero en la pared y agarró a Astraea, usando toda su fuerza para arrojarla tan fuerte como pudo, sin decir ninguna otra palabra final. Espere, los alrededores comenzaron a cambiar alrededor de Astraea, ella todavía no había comprendido lo fuerte que era Evelyn, sin embargo, para que ella pudiera usar tanta fuerza con tanta precisión, tenía que ser muy fuerte. Voló durante 30 segundos sólidos antes de finalmente estrellarse contra una montaña. En la distancia todavía podía ver la ciudad donde había permanecido todos estos años. Y de repente, unas cuantas pequeñas nubes de fuego en forma de hongo comenzaron a elevarse hacia el cielo y se extendieron por toda la ciudad. O eso parecía, pero todos provenían de las ramas de asesinos falsos que Evelyn había creado. Los ojos de Astraea comenzaron a doler por la cantidad de maná que había infundido en ellos. Acercarse decenas de kilómetros era bastante exigente, incluso para ella. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Quién hizo esto? Estaba en estado de shock, todo sucedió tan rápido, en un momento estaba celebrando su cumpleaños y al siguiente, estaba viendo todo arder ante ella. Evelyn, gritó Astraea, estaba al borde de las lágrimas. Sin embargo, una repentina ola de maná la sacó de sus pensamientos. Venía de la ciudad y definitivamente no era amigable, podía sentir claramente la malicia. Sus instintos se activaron de inmediato y, usando sus hilos y la montaña como onda, se alejó disparada, alejándose aún más de la ciudad. La presencia que sentía había comenzado a desaparecer a medida que se alejaba, y finalmente, desapareció por completo. Astraea hizo que los hilos a su alrededor se convirtieran en un pequeño planeador, lo que le permitió volar una corta distancia. Debajo de ella había una llanura cubierta de hierba, pero no sabía exactamente hacia dónde se dirigía. Después de todo, no era una gran fanática del aprendizaje. Fue un dolor aprender a leer y escribir. Las otras lecciones, aparte de matemáticas, tampoco habían quedado grabadas en su memoria. Pero ahora estaba empezando a arrepentirse de ni siquiera haber intentado aprender. Algo de conocimiento era mejor que nada. Astraea echó una última mirada hacia atrás. La montaña ahora estaba muy lejos, apenas podía verla. Volveré, dijo con decisión antes de volver a volar. Podía usar su maná para impulsarse hacia arriba. Sin embargo, el gasto era demasiado alto para su gusto, solo lo haría unas cuantas veces más. No estaba segura de a dónde iba después de todo. Pero mientras pensaba eso, una idea apareció en su mente cuando Astraea de repente se posicionó hacia el sol, volando en su dirección. Metió una mano en su bolsillo y agarró una única figura de madera, una que había estado molestando a Evelyn durante más de un año para que hiciera. Dígame, Michael. Capítulo 100.
Y después de eso, simplemente anduve deambulando, tratando de hacerme más fuerte. Eso fue hasta que te conocí, remató Astrea mientras señalaba a Michael. Él había escuchado toda su historia y no esperaba que ella entrara en tantos detalles. Pero ella lo hizo y él se sintió como una mierda. Eso fue mucho más deprimente de lo que había pensado. Se burlan de mí por pensar que la gente como nosotros sería normal, se rió Michael para sí mismo. Viene en un paquete, supongo. Si no hubiera estado delirando, sus recuerdos no habrían regresado. Ella dijo que solo una pequeña porción de ellos regresó, pero aún así es algo. ¿Y tú qué? Astrea jugueteó con el abrigo cálido que él le había hecho. Michael se rió entre dientes en respuesta. Yo creo que mi historia no es tan interesante como la tuya. ¿Pero qué se supone que le diga? Ella me lo contó todo, a alguien que apenas conocía. Realmente no puedo decir apenas, porque, ya sabes. Verdadero. Ella puso una gran sonrisa. Está bien, mi maná aún no se ha recuperado, así que tenemos tiempo. Michael la miró y se preguntó, ¿realmente estaba bien que le dijera algo así? Parecía que confiaba mucho en él, parecía incondicional y ciega, pero eran sus delirios los que la hacían tan consciente de él. Y más tarde, esos delirios resultaron ser la verdad. Su mente solo estaba llenando los vacíos de los recuerdos. Bueno, al diablo, no es como si hubiera otra persona a quien le contara esto. Michael suspiró y procedió a contarle cómo fue su vida antes de llegar a este mundo. Habló de su amada familia y de su tiempo de servicio. Dejó las drogas y el alcohol que consumió en sus últimos años de vida. Fue algo vergonzoso de recordar. Michael quería mantener esos recuerdos particulares en el pasado. No querría que Astrea lo viera de esa manera. Él cambió la historia de cómo murió. En lugar de morir horriblemente en un callejón, le dijo que murió después de que un auto lo atropellara. Fue un poco molesto explicar qué eran los autos, considerando que el mundo en el que se encontraban actualmente no los tenía, pero, sin embargo, la historia continuó. Le contó sobre su tiempo en el orfanato y un poco sobre el sistema, sin brindarle muchos detalles al respecto ya que él mismo no sabía mucho. El viaje, los barrios marginales, su tiempo como santo, el templo y, finalmente, este mundo en el que ambos estaban. Él le contó todo al respecto. La historia sobre su vida pasada no fue exactamente emocionante. Lo más divertido que tuvo fue durante su tiempo de servicio. Después de eso, fue bastante aburrido. Y las pruebas, no sabía exactamente cómo explicarlas, así que le dijo que recupera una parte de sus recuerdos al completar dicha prueba. La expresión de Astrea cambió varias veces durante el transcurso de su explicación, pero no parecía sorprendida. Era más de lástima a veces y felicidad cuando tenía éxito. Y eso es todo. Fue una coincidencia que nos conociéramos. Michael terminó su explicación y revisó su maná. Estaba prácticamente al máximo. ¿Una coincidencia? No estaría tan segura, añadió y se puso de pie. Ya era hora de que buscaran el portal. Estaba un poco sorprendido de que ella no hiciera más preguntas. Su historia parecía la más extraña de las dos, ya que esencialmente, él tenía muchas más vidas. No sería sorprendente que ella decidiera no creerle, pero lo hizo. Sí, no sé qué más podría haber sido sino una coincidencia. Michael se rió para sí mismo y se levantó, saliendo de la pequeña cueva. El tiempo había empeorado. Si antes se consideraba ligeramente frío, ahora era mucho frío, hasta el punto que incluso él comenzaba a sentirlo. Y eso ocurre a pesar de su resistencia al frío y su ropa abrigada. Michael miró a Astrea y notó que ella estaba en una situación similar, aunque no temblaba tanto como él. Mientras pensaba eso, vio algo de movimiento a lo lejos. No estaba seguro si era un pájaro o algo más. Sin embargo, estaba seguro de que efectivamente había algo allí. Astrea se giró hacia ella y la notó ya preparando sus hilos como si también sintiera algo. Pero no importaba dónde mirara, no había nada. Esa pequeña cantidad de movimiento era todo lo que podía ver. Su mapa tampoco captaba nada y sus sentidos eran aún más inútiles. ¿Sistema? Intentó gritar y recibió una respuesta inmediata. No te muevas. Ni siquiera pienses en moverte. Quédate quieto, ahora. ¿Qué pasa? Preguntó Michael, pero, no obstante, procedió a seguir las instrucciones del sistema después de transmitírselas también a Astrea. Le había contado algunos de los conocimientos que compartía y que eran gracias a la ayuda del sistema. ¿Recuerdas cuando dije que la grieta podía llevarte a cualquier lugar y que esos lugares podían y probablemente serían peligrosos? ¿Sí?
Bueno, estás en una de las regiones más peligrosas, Jotunheim. Los ojos de Michael se abrieron de inmediato al escuchar las palabras del sistema. Joder, ¿te refieres a la tierra de los gigantes? Precisamente, lo que creías que era un pájaro no era más que un gigante incipiente, que parecía estar buscando algo en esa zona en particular. ¿Son los gigantes, amistosos? Preguntó Michael con un dejo de esperanza, ya que luchar contra un gigante literal definitivamente no estaba en su agenda. Son amigables solo si te invitan, sin embargo, si accidentalmente irrumpes en su mundo, entonces... Joder, así que no solo tenemos que encontrar el portal, sino que también tenemos que evitar ser aplastados por los gigantes. Básicamente, la mayoría de ellos caminan en sus formas humanas, ya que ser extremadamente altos tiene sus desventajas, pero el que viste podría ser curioso. ¿Podría superarlo? Michael hizo otra pregunta y vio nuevamente un movimiento a lo lejos, esta vez parecía mucho más cercano. ¿Podrías ser capaz de arañarlo si lo atacarás con todas tus fuerzas? Este es uno de los mundos superiores, incluso sus más débiles eran al menos de nivel 6. Buena charla motivacional, pero ¿qué debería hacer ahora? Bueno, mi consejo sería que te quedes quieto y esperes, sin embargo, solo tienes 5 días, sí, no tengo idea. Michael puso los ojos en blanco y vio que había aún más movimiento en la distancia. Ahora podía ver la figura, aunque levemente. Tenía lo que parecía ser una armadura de cuero y su piel era completamente azul, del mismo color que su cabello. Astraea, ¿tienes alguna técnica para enmascarar la presencia que puedas compartir? Ella escuchó su voz y lentamente giró la cabeza. Lo hago, pero para borrar completamente nuestra presencia, necesitaríamos deshacernos completamente de nuestro maná y ponerlo dentro de nuestros núcleos. Cuando Michael estaba a punto de hablar, ella intervino. Sin maná, moriríamos congelados en un instante, es la única razón por la que todavía estamos vivos en este momento. Mierda, esto cada vez va de mal en peor. Michael suspiró y miró al gigante que estaba antes en la distancia. Ahora, sin embargo, los estaba observando y ni siquiera se dio cuenta de que se había acercado tanto. Michael y Astraea lo miraban directamente y parecía que el animal sabía que ellos también estaban allí. Mierda. Mira el lado positivo, no puede ser peor que esto. A medida que las palabras del sistema caían, Michael comenzó a ver más movimiento detrás del enorme gigante y, sorprendentemente, aparecieron 2 gigantes más. O quizás pueda. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.